Son las 11:53. Dejamos la encuesta y vamos con el primer tema del día, que empezamos preguntándonos si se han detenido a pensar en cuánto contaminan nuestras actividades estivales de ocio, quién protege la salud del planeta durante las vacaciones o si la conciencia ecológica se relaja en verano. Vamos a buscar las respuestas con nuestros invitados. Hablaremos de ello con Ana Torres Delgado, que es profesora de Turismo y Territorio de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenida, Ana. Gracias. Saludamos también a Jesús Martín, de la Asociación de Turismo Sostenible ETNIC. Bienvenido al programa, Jesús. Y por último también nos acompaña Elisabet Ferrer, directora del Hotel Alimara. Bienvenida, Elisabet. La movilidad turística contribuye, pues, al cambio climático. Esa es una de las primeras preguntas que les haríamos a nuestros invitados. Jesús. Es evidente que sí, que la actividad turística implica una contaminación muy grande. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos de vacaciones, relajamos esa conciencia turística y no tenemos en cuenta cuál es el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente. Entonces, es muy importante que cuando nosotros salimos de vacaciones tengamos en cuenta cuál es el impacto que estamos teniendo y cómo podemos reducirlo. En este sentido, por ejemplo, el tema de la huella ecológica, ¿no? La huella que dejamos nosotros cuando viajamos. Es importante poder monitorizar todo este impacto, ¿no? Para poder de alguna manera reducir esa contaminación. También querría remarcar que la movilidad turística es uno de los componentes con más impacto ambiental del turismo. Para dar algunos datos, entre un 4 y un 6% de los gases de efecto invernadero son producidos por el turismo y dentro del turismo el 75% responde a la movilidad turística. Por tanto, a los aviones que generan las personas. Exacto. El desplazamiento turístico de las personas es un 75% de las emisiones del sector turístico. Por tanto, es uno de los impactos ambientales con más peso dentro del sector. ¿Qué es lo que piensa Elisabet? Yo creo que este tema también se tiene que ir trabajando desde el punto de vista de formación, de formar a todas las personas ya desde pequeñitas y que tengamos todas estas conciencia de cómo queremos luego desarrollar nuestro turismo personal, ¿no? Aparte de lo que ya apliquemos en nuestro entorno profesional. Pero como tú te muevas o te desarrolles luego como individuo a nivel de ocio, también tendrá un impacto muy importante en el sistema, ¿no? De alguna manera, los viajes low cost, la movilidad que tenemos para ir por todo el mundo, ¿no? Yo creo que más está en la concienciación de cada uno de nosotros, ¿no? En el hecho de saber que tenemos que ser responsables en nuestra manera de viajar, ¿no? Y en ese sentido lo que es importante es tener conciencia, saber cómo podemos reducir esos impactos negativos, intentar de alguna manera ser responsables cuando estamos de vacaciones, porque igual que lo somos aquí, debemos serlo en los países que visitamos y a partir de aquí trabajar en esa línea, ¿no? En ese sentido. Pues ser conscientes del impacto que tienen nuestras actuaciones y cómo minimizarlos, ¿no? Si estamos hablando de movilidad turística, lo que comentaba Elisenda, el hecho del transporte colectivo siempre es mucho más eficiente en el momento de distribuir las emisiones de CO2 per cápita. Son menores cuanto más viajeros transportemos, ¿no? Yo considero también que es un tema de actitud personal. Por eso yo siempre hago mucho hincapié al tema de la responsabilidad de cada uno como individuo, ¿no? Porque claro, tú cuando te planteas tus vacaciones te las puedes plantear o con vuelos transoceánicos, como decías, que a lo mejor no hay alternativa, ¿no? O te lo puedes plantear de otra manera, un turismo más sostenible y ser un poco más coherente con tus prácticas durante todo el año, porque si tienes un coche eléctrico, justamente no puedes ser incoherente contigo mismo, ¿no? De hecho, la segunda residencia se calcula que se ocupa alrededor de 30 días al año. Claro, es una ocupación muy baja y muy concentrada en épocas pues de temporada alta. Eso significa que los municipios que tienen, los destinos que tienen mucha segunda residencia, tienen temporadas en que están sobreocupados con un montón de turistas, con los impactos sociales que eso supone, y el resto del año vacíos. Claro, ahí tiene que haber políticas que luchen contra ese problema, que es un impacto social, pero también ambiental. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, porque en ese sentido esas viviendas se ocupan muy poco y tiene una repercusión muy fuerte en el contexto, porque hay que pensar, por ejemplo, en residencias vacacionales que solamente son ocupadas en verano y durante todo el año están vacías. Eso implica una repercusión para el medio ambiente también. El hecho de que toda esa construcción urbanística, en muchos casos se ha especulado con el suelo, se han creado esas viviendas y después no ha habido realmente un uso. O sea, es un monocultivo. Y de alguna manera eso hay que... Yo creo que ahí la legislación tendría que ser mucho más dura, ¿no? Lo que estamos hablando es el problema del consumo de agua en el sector turístico en general.
que es muy elevado si lo comparamos con el consumo doméstico, ¿no? Un turista consume mucho más, por lo que comentábamos aquí los compañeros, sobre la relajación de los hábitos de consumo, porque estamos de vacaciones, porque no queremos preocuparnos un poco pues, si doy la ducha más larga o más corta, como hacemos en casa, ¿no? Nos relajamos, consumimos mucho más significa llegar a un 12% más de consumo de un turista respecto a un residente, o sea, es bastante. Y claro, si solo coincides con que la temporada turística es en temporada alta, normalmente en verano, que es cuando hay menos precipitación, menos agua, pues claro, se juntan las dos cosas, ¿no? Menos agua, más demanda, pues ahí podemos tener problemas importantes que ya hemos empezado a ver en algunos ejemplos a nivel español de déficit de agua, de poder tener agua para servicios turísticos, pero también para consumo doméstico. Sí, yo creo que aquí volvemos un poco al tema de la capacidad de carga de los espacios naturales. Hay que tener muy en cuenta cuál es la capacidad que tienen para soportar esas actividades y a partir de ahí delimitarlas. O sea, crear una legislación que permita una práctica sostenible. O sea, es decir, hacer este estudio y ver la viabilidad de poder llevar a cabo estas actividades. Porque en muchos casos, evidentemente, la falta de legislación lo que provoca es que estemos degradando cada vez más este espacio natural. De todas maneras, yo creo que en este sentido ya se ha avanzado un poco en los últimos años, porque hay muchos espacios naturales que desde, si no me equivoco, el 15 de junio se cierran y tú no puedes acceder a ellos, aunque solo puedes acceder andando, ¿vale? Con esto ya limitas un poquito la utilización por parte de las masas y que se cierran justamente por la temporada fuerte de turismo y bueno, y así este espacio queda un poco más protegido y reservado. Pero claro, eso se ha ido aplicando sobre todo por tema de incendios, por el riesgo que había en este sentido. Pero claro, quieras que no, ya lo aplicamos a toda la parte de cuidar estos espacios a nivel medioambiental. Sí, yo creo que aparte de estos cupos que comentabas, también hay políticas de canalización o de distribución de turistas para evitar aquellas zonas más vulnerables, ¿no? Creo que eso es una buena política también de gestión de espacios naturales, el hecho de pues, poder crear rutas e incentivar a que los turistas vayan por determinadas zonas que a ti te interesa o que no impactan tanto y evitar aquellas que son más vulnerables. Los que a veces las más vulnerables también son las más bonitas o las que la gente quiere visitar. Bueno, sí, sí. Pero no por eso siempre. es importante mantenerlas y crear esas políticas para que sigan siendo bonitas y sigan siendo un recurso que puedan visitar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y que esto pueda conservarse de una manera óptima y sostenible. Sí, yo voto por la educación, lo siento, yo creo que es la clave, sinceramente, porque creo que si desde pequeñitos ya todos vamos incorporando este aspecto en nuestra vida diaria y cotidiana, ya no pasa a ser una obligación que tú tienes que pensar, que aquello lo tienes que hacer, porque no, ya lo haces natural. Y eso es lo que debemos conseguir. Y eso solo se consigue con la educación. Yo creo que la sensibilización es muy importante y también la gestión. El hecho de que queramos mantener y conservar estos espacios naturales, esta biodiversidad, no niega que tengamos que combinarlo con el disfrute público de estos espacios. Por tanto, yo creo que la clave también está en saberlo gestionar, saber conjuminar el ocio turístico con esa conservación y preservación de esos valores ambientales. Claro, yo comparto totalmente la reflexión, ¿no? Porque en un sentido es evidente que la sensibilización, como decía Elisabet, es básica, es importantísimo educar para que la gente sepa, se dé cuenta de lo importante que es ese recurso natural y lo importante que es conservarlo. Pero como decía Ana, el tema de la gestión también es importantísimo. Nos tienen que imponer unas normas para poder saber dónde está el límite, ¿no? Y más en un contexto de mercado donde el liberalismo de alguna manera tiene esa visión de maximizar beneficios y no tener demasiado en cuenta lo que son las políticas de conservación del medio ambiente. Que Barcelona tenga mucho turismo, Cataluña en general, eso no tiene por qué ser negativo si aplicamos una buena gestión tanto desde nuestros establecimientos como desde el propio los espacios públicos, ¿vale? Y en España en general. Claro, en España en general, ¿no? Yo creo que esto es una combinación. Se tiene que encontrar el término medio. A ver, tenemos que, porque ser sostenible también es que económicamente podamos tirar adelante los negocios. O sea que, por eso digo que tiene que ser un punto donde nos encontremos y que trabajemos juntos para que esto se pueda desarrollar de una manera tranquila, teniendo realmente muchos turistas como tenemos. Piensa localmente y actúa globalmente, ¿no? O sea, un poco esa reflexión de decir, tienes que pensar a nivel global, pero actuar aquí y ahora. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta lo que decías, residuos, uso del agua,
todos estos factores que de alguna manera contribuyen a minimizar ese impacto negativo que tenemos cuando estamos de vacaciones.